32 minutos, un tema sumamente interesante. Hablemos del oído, de la salud del oído. Cristian, lo que pasa es que no me estás escuchando bien. El oído, vamos a hablar con el licenciado Carlos Torres. Él es audiólogo, audioprotesista y es gerente de la clínica audiológica Laudio, que trata temas relativos a las pérdidas auditivas. Y en ese sentido, qué importante que esté esta tarde aquí con nosotros. Mira, pero doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Cristian, doctor, usted está aquí por un acto, perdón, porque usted está aquí en un acto de solidaridad humana, no solo médica. Por supuesto. Este equipo está con los días, semanas, meses, ha ido observando cómo uno de sus principales talentos ha ido perdiendo la audición del lado izquierdo. Usted está aquí, entre otros temas fundamentales, para ver qué hacemos con la salud auditiva de Cristian Jiménez. Hablemos de pérdida parcial de la audición. Mira, pero bienvenido. ¿Cómo preservar la salud del oído? ¿Qué afecta? ¿Qué es lo que más afecta la audición hoy? ¿Y cuándo uno se da cuenta que ya está siendo afectado? Y parcial. A propósito del anfiteatro, aquí hay tapones antirruido también, ¿eh? Adelante, doctor. Sí, se dan cuenta que hicieron como 8 preguntas juntas, ¿no? Entonces, o las empezamos a segmentar o va a ser complicado. Parcial del compañero. Por un lado estamos hablando del audio parcial y si uno ve el hemiciclo en el que estamos ahora mismo transmitiendo, es cierto que depende de cómo uno vocee, depende de donde uno ponga el oído o depende de donde uno ponga la atención, va a empezar a tener un tímpano vibrante, un tímpano moviéndose, ¿no? Los tímpanos se mueven, lógicamente, el tímpano es una de las partes del oído, es el inicio del oído medio, es a donde llegan las ondas sonoras y, bueno, si uno quiere preservarlo, pues puede ponerse tapones antirruido. Este sería el primero. Cuando la gente piensa en un tapón antirruido, se piensa que es un tapón para dejar de oír, un tapón absoluto. Y no es así. Los tapones antirruido, por ejemplo, los que suministramos o los que nosotros manejamos, son tapones que te permiten oír con toda normalidad, pero que solo actúan en el momento en el que el sonido te va a dañar la audición. Filtrar y moderar. Exactamente. Dios sí es grande, Filtrar señores. y moderar. Exactamente. Cristian, te los voy a regalar. Cuando estamos hablando de, como nos decía Luis José, cuando hablamos de filtrar y moderar, estamos hablando de solamente empiezan a actuar a partir de los 90 decibelios y déjame decir que aquí en este país se habla normalmente por arriba de esa cantidad. Normalmente bastante más arriba de esa cantidad. Incluso cuando la gente son amigos se bofean. Okay. Yo recuerdo una vez que la única vez que me invitaron a mí a un play, yo no entendía nada de pelota, y salió y que había ganado el equipo local, yo no me acuerdo ni cuál era, ¿no? Y yo decía, espérate, pero no sé. Y entonces cuando salía afuera había uno que decía, se está matando, vámonos, cuidado. Eran amigos, habían ganado. Doctor, Ahí usted ganó 1000 clientes. Sí me sorprendió un dato que usted nos aportó fuera del aire, pero de verdad que me causó sorpresa y por eso se lo pregunto ya con los amigos oyentes, y es que Dominicana es uno, sin lugar a dudas, de los países más bullosos y desorganizados. Sí. Sin embargo, Japón ocupa un primer lugar, y cada vez que yo pienso en un japonés, yo pienso en una persona tranquila, organizada, que habla bajito. No es así. No es así. Él dijo solo ruidoso, no desordenado. Pero quiero escuchar. Vamos por partes. Si uno se va a Suiza, uno se va a encontrar un país muy organizado, pero un país poco ruidoso. Correcto. Suiza tiene su industria, pero la tiene seguramente separada de las zonas donde la gente vive. Si uno va a Japón, lo que se va a encontrar es que posiblemente para ir a trabajar tú tienes hora y media de trayecto, más o menos como de los Alcarrizos al centro aproximadamente, pero con una diferencia en el que uno va seguramente en un transporte público más organizado. Aquí tenemos el desorden, pero el ruido lo tenemos parecido, en este caso al de Japón, en las zonas industriales o en las zonas de... O sea, Japón es uno de los países más ruidosos del mundo, sí, en algunos lugares, claro, no en todos. No lo da Zen, evidentemente, pues no va a ser así, ¿no? Doctor, por las calles de Santo Domingo, ¿se ha encontrado usted por casualidad con algunos vehículos que circulan con unas denominadas plantas que permiten producir un estruendo musical? Estamos hablando de los Discolay. Le llaman planta, pero sí, efectivamente, el nombre común es Discolay, que permite realmente comunicarle a todo el mundo que yo tengo uno de los equipos de música más ruidoso
de la República Dominicana. Se refiere a los bárbaros del ruido. A los bárbaros Y a del ruido veces que caminan. a veces abren el baúl para que pueda, ¿no verdad?, explayar Pero no es solo la emisión de Roberto el que ruido. tiene eso, Pero, no es doctor, solo Roberto. ¿cómo eso afecta al oído? Sí, como siempre hay 4 preguntas simultáneas. Correcto. Entonces, Yo le hice una sola. Sí, lo sé. En este caso, yo como audiólogo estoy muy feliz porque en algún momento esa persona vendrá a verme. El que lleva el carro, ¿de acuerdo? Seguramente los que le acompañen también. Lo que pasa es que tienen menos culpa. Seguramente es por desconocimiento. Y posiblemente los vecinos o los que estamos en el camino, en donde está ese disco live, pues yo tengo que decir que si es algo que va a durar 3 segundos no me molesta mucho. Pero sí me molesta, por ejemplo, en mi consultorio o en las clínicas en las que trabajo, cuando un idiota, no tengo otra palabra para decir como este, se queda afuera durante 1 hora mientras alguien en el quirófano está intentando operar. O cuando alguien intenta descansar o dormir, porque no tiene nadie el derecho a matar de estrés a otro porque uno quiera estar aparentemente gozando por sí mismo. ¿Cómo afecta, ¿De acuerdo? ¿Cómo afecta a la vida de un ser humano la pérdida parcial o la pérdida total de la audición? De la audición de Sí. uno de sus oídos. Bien, O de los dos. Gracias, Elizabeth. Estamos tratando otro tema distinto. Hace un momento hablábamos del ruido, estamos hablando en este caso también de el ruido inducido, como hablábamos hace un momento, por ejemplo, por un disco live o por una de esas bocinas en los carros. Ahora estamos hablando de la pérdida de audición o de alguien que tenga una sordera. Hay un primer mensaje. La sordera es algo que llega... Perdón, le va a llegar a todos los que nos están oyendo y por favor que todo el mundo piense que este programa existe porque ustedes oyen. Sí, así es. Este programa existe porque a ustedes les gusta lo que oyen y por lo tanto ustedes reciben emociones a través de esto, ¿sí? Porque si ustedes no se emocionaran, ustedes cambiaran de canal o se dedicaran a otra cosa, ¿sí? Por tanto, hemos de pensar que la mayor parte de las emociones nos entran a través del oído. El lenguaje nos llega a través del oído, porque el cerebro humano nace con un disco duro vacío que se va llenando de palabras a medida que vamos creciendo. Pero las palabras llegan porque el oído funciona. Pero a tu pregunta de ¿qué ocurre cuando el oído se va perdiendo? La sordera es un mal invisible que llega sin avisar. Llega sin dolor. Y todos, sin excepción, nos perderemos el oído, todos, y solo hay un motivo para no perderlo, y es morirse antes. Sí, Así de simple. ¿Por qué no se habla de muchos sordos en la historia? Quizá Beethoven o quizá Goya, como sordos así conocidos. Muy simple, porque la gente antes no pasaba de los 40 o 50 años. La esperanza de vida ha crecido con los años a medida que la salud ha ido llegando. Entonces, un fenómeno llamado presbiacusia, igual que algunos tenemos la presbicie, que es el problema en la vista, cuando uno tiene la vista cansada y demás, la presbiacusia la teníamos los humanos, empezaba a los 70 años, como le pasó a mi mamá, que empezó a perder audición y a perder, digamos, claridad de audición. No la audición, sino la claridad. Empieza a perder comprensión del lenguaje. Exactamente. Y cuando tú le voceas dices, no me grite que no soy sordo. Porque tiene razón, no lo es. Lo que tiene la audición filtrada. Pero ¿qué ocurre? Y esto es importante y quiero dejarlo claro hoy en este programa y ojalá tengamos ocasión de otro día de poder tratarlo. ¿Por qué? Porque he dicho que a mi mamá le empezó a los 70 años, como seguramente a los papás o abuelos de los que estamos en esta sala. Pero a los que estamos en esta mesa nos empieza a los 45 años. ¿Y por qué? Porque somos hijos del ruido, señores. Porque somos hijos de este ruido de la era industrial que ha ido desgastando las células de nuestro oído y a partir de los 45 años empezamos china a perderlo y en algunos casos en el oído izquierdo. El tono suyo me dice que usted pasa a los 45. ¿Cómo cuidar nuestros oídos en una ciudad tan ruidosa y sobre todo en un tiempo en que se usan mucho estos aparatos? Los auriculares. Y que casi todo el mundo los usa, que uno lo puede escuchar al lado. Sí. ¿Cómo protegernos? A ver, existen las cosas para hacer el uso y existe el abuso. En un programa hace poco yo decía que un trago de whisky puede ser rico, ¿verdad? Un gin tonic puede estar rico. 15 gin tonics posiblemente pueden estar muy ricos, pero tú no te acuerdas después del tercero, ¿sí? Y posiblemente tendrás un coma etílico. Pasa lo mismo con el ruido, pasa lo mismo con el abuso del sonido, ¿sí? Escuchar música es algo lindo. Escuchar un te quiero es algo lindo, pero un te quiero voceado deja de serlo. ¿Sí? Y la gente que pone la música en su vehículo altísima. La cosa es así. Por lo tanto, hay una forma muy simple de protegerse.
o una de dos, o lo bajas o te vas. Es muy simple. Y cuando O tú no se regresas- puede ir, Entonces, que el por 2 coordinador horas del uno programa. por 2 horas uno no puede hacerlo. yo lo sé. Uno no puede ir. Entonces tiene que acudir a algún tipo de tapón antirruido o a pedir educación. Exacto. No cuesta mucho lo del anti. Yo se los voy a nada. regalar a Cristian. Atención, Mons. Yo se los voy a regalar a Cristian, doctor, disculpe, Uno aunque, nomás. aunque sin lugar a dudas, quien se siente incómodo en la silla puede cambiar de El audio, silla y audiología. pararse. Yo no puedo ir, ¿no? Ahora, El doctor, sol le de la pregunto, tarde saluda al ¿existe audio. un ruido Intercambio. que solo por ser muy alto te hace daño? ¿O es que de repente alguien dirá, es que si escucho a Beethoven muy alto, pues no, porque es Beethoven y demás. No. Y si escucho la música que aquí se llama la música urbana de calle, esto sí me hace daño. No. ¿Existe algo en particular? O si es muy subido de tono, no importa, igualmente es dañino. Es el volumen lo que importa. Un asunto de decibel. Es un asunto de decibelios. Como me gusta ser didáctico y sé que el tiempo aquí es oro, nunca mejor dicho, fíjense que 30 decibelios, este sonido es la voz de los secretos. Esto se llama voz de los secretos. La voz hablada normal, he dicho normal, a 1 metro de distancia, serían 60 decibelios. 90 decibelios sería la voz gritada, voceada. 90 decibelios, que esa es la que lamentablemente es la costumbre aquí, ¿no? Pero esperen. Pero por arriba de eso están los 120 decibelios. Y entre 90 y 120, y este es el mensaje, entre 90 y 120 decibelios, que lamentablemente es algo habitual dentro de algunos carros, dentro de algunas calles, o incluso dentro de algunas familias, o cuando uno está con la música demasiado fuerte. Sí. En ese momento, quiero que sepan que la Organización Mundial de la Salud recomienda no poder estar más de 5 minutos seguidos, he dicho 5 seguidos, por arriba de 100 decibelios, porque ¿qué ocurre? Ok. Ocurre algo, escuchen la palabra escotoma auditivo. Y un escotoma auditivo Escotoma. es, escuchen Esa la palabra palabra un es segundo. grave. Toma nota, Cristian. Escotoma. Escotoma. Escuchen este momento, por favor. ¿Qué ocurre si yo miro al sol con los ojos desnudos durante más de 1 minuto? Bueno. ¿Verdad que me queda un escotoma visual? Es decir, me queda como una mancha allí que a veces se recupera o a veces no. Ocurre igual. Los idiotas, porque no tengo otra palabra, que pueden estar más de 1 hora al lado de una bocina en un concierto a más de 120 decibelios, salen con un zumbido en el oído que dice, no, a mí me pica el oído. por idiota, a veces de trabajo. Oh, señor, no señor, porque al lado de una bocina uno puede salir de la bocina. El He dicho, hablar muy y lo alto. que ocurre en ese caso es que le queda no un escotoma auditivo, sino que le queda en ese caso una sordera permanente y para siempre. O sea, una Doctor, el persona hablar- sometida a 2 una horas. audición muy alta, 2 horas diarias de lunes a viernes. ¿Qué peligro corre? Un escotoma. No, una lesión. Escotomizarse, por ejemplo. Pablo, pero como dijo el doctor, el que hace eso es un idiota porque puede movilizarse. O puede protegerse. Ah, O doctor. protegerse. Ahora, doctor, Monse. en promedio, la capital dominicana, ¿de cuántos decibeles estamos hablando? En promedio. Depende de las calles, pero si uno se va... 27 de febrero. 27 con Lincoln, por Exacto. ejemplo, pues estamos alrededor de 90 decibelios. Y esto tengo que decir ahora, señores, a mucha gente le pone un adjetivo a los AMET cuando se los encuentra por la calle. Ahmed Mao. Señores, pero yo quiero que Son piensen muchas otras. lo que tiene que ser estar 8 y 10 horas consecutivas todos los días, estar soportando no solo el calor o no solo el humo de la calle, sino ese ruido permanente que genera un estrés que tú no Sordo- puedes serle simpático nunca. Sordo antes Es de los imposible. 40. seguro. Doctor, Por ejemplo, En 10 segundos, ¿qué es lo que nos queda del Sí, lo programa? sé. ¿Cómo cuidar el oído desde el punto de vista de la higiene y desde el punto de vista del ruido? Rápidamente. Desde el punto de vista del ruido, huyendo del ruido, escapándose y protegiéndolo con lo que acabo de comentar. Ajá. ¿Y de Desde el higiene? punto de vista de la higiene, no usar hisopos. No. 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 Anda, O usarlos, no, como algún no, día no, les no, explicaré con y detalle. limpiarse con De hecho, los con pediatras todo, dicen con que el a los col. niños Con uno el no col, puede sí. ¿Y la limpiar moriqueta los que se oídos. agrega al oído? ¿Cómo hacemos con eso? La cera. En la cera, pues uno toma la toalla, toma la punta de la toalla, intenta ponerse la toalla por dentro. Hasta donde llegue, ahí funciona. Doctor, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Torres, audiólogo, Discúlpeme, la carcajada, audioprotesista, doctor, que fue así. gerente de la clínica audiológica Laudio, quien trata además temas relativos a las pérdidas auditivas. Y Ya que lo está que en bueno. los teléfonos, Cristian, 809-334-6068 y 809-687-8306, aquí en la capital. Debo Oye, decir algo
por favor, porque Para me irnos, quedo en el aire. para irnos. Iniciamos el viernes una campaña llamada Nadie sin oír en Navidad. Nadie sin oír en Navidad. Nadie debería permitir que en una familia, la noche de Navidad, tuviéramos a un abuelo, a un niño o a un adulto sin poder oír. Iniciamos una campaña en la que les damos hasta un 70% de descuento en los auxiliares auditivos. Piénsenlo, porque es un momento para hacer el lío, para resolver Y eso. para conseguir uno de esos El audio- aparatos estamos haciendo lo siguiente. Está el audio oriental en Gasco, en Villa Consuelo, en Cristo Rey, en Hospité, en San Pedro, La Romana y Güey. Estudios auditivos, adultos y pediátricos. Este intercambio está sellado, Cristian Doctor Gómez. Carlos Torres ha estado con nosotros. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. A mí fuera, Mauricio.